Aleluya. Dios bendiga. Hoy me desperté muy contento porque además, bueno, de ser domingo y venir a alabar al Señor, y glorificar su santo nombre. Un día como hoy, hace 11 años, ¿verdad? Mi esposa me dio el sí, cuando éramos novios. Estábamos en la boda de mi hermano y entonces yo la iba a llevar a la casa donde estaba quedando. Yo venía de Frío, aquí de Dallas, y entonces pues como que me perdí en Monterrey y sin querer llegué ahí, Paseo Santa Lucía, los que conocen ahí de Monterrey, ¿verdad? La placita ahí, pues bueno, estuvimos platicando y bueno, ya pues ustedes conocen el resultado. Estamos acá y gracias a Dios, sí, me han pasado 11 años y le doy gracias a Dios por mi esposa, por la bendición que ella representa en mi vida. Nos casamos después, 2 años y medio después, sí, ¿verdad? Más o menos. Y le doy gracias a Dios, sí. En estos días estaba orando por la iglesia y estaba pensando, Señor, ¿cómo es que podemos hacer para que cada uno de nosotros sigamos amándote más, para que sigamos creciendo en ti? Y venía este pensamiento acerca de la devoción. Y entonces el mensaje del día de hoy está titulado Devoción, manteniendo encendida la pasión por Cristo. Manteniendo encendida la pasión por Cristo. Y se preocupa uno como pastor y dice, Señor, bendice a las familias, y a veces ve que una familia no viene y luego viene el siguiente domingo y a lo mejor no viene el siguiente. Y entonces creo que nuestro caminar con Cristo, pues en ocasiones a veces viene un poquito el desánimo. Y entonces dice, Señor, ¿cómo podemos hacer para que cada uno de nosotros estemos apasionados por ti, que estemos siempre sirviéndote, que estemos buscando tu rostro? Y entonces empecé a meditar en esto y el Señor habló a mi corazón y quiero compartirlo. Pero primero que nada, ¿qué significa esto de devoción? Bueno, hay dos definiciones muy sencillas. Devoción es la inclinación, amor, fidelidad absoluta y especial que una persona manifiesta respecto de otra o algo. Como hay quienes le tienen una devoción extrema a los equipos de fútbol. Algunos digan amén, ¿verdad? Amén. O sea, muy bien. Una devoción, prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Esa es la devoción, la pasión por Cristo Jesús. Es lo que hace la vida cristiana, de la vida cristiana una vida emocionante. Sin esa devoción, sin esa pasión por Cristo Jesús, entonces la vida cristiana se vuelve una religión más. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, yo no sé ustedes, yo sé que algunos de ustedes lo han conocido recientemente, pero ¿cuántos han conocido a Jesús, digamos, ya de unos cuantos añitos, unos 10 años atrás? Levante la mano. ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? Bueno, ya porque si no vamos a revelar su edad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ese día que usted entregó su vida a Cristo Jesús? Estaba completamente enamorado, loco de pasión por Cristo Jesús. Y yo recuerdo esa vez, de muy pequeño, yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Y no sé cuándo fue, pero yo pasé un día al altar y yo recuerdo que estaba llorando, tendría como unos 8 o 9 años. Pero después, a los 15 años, el Señor habló a mi corazón y yo le entregué al Señor mi corazón. Y entonces mi vida cambió por completo, por completo. Yo me la pasaba todos los días orando, leyendo la Biblia. Tenía 15 años y le hablaba a un amigo y decía, ¿qué estás haciendo? No, yo también estoy orando, leyendo la Biblia. Y entonces decía, pues vamos al hospital a predicar la palabra de Dios. Y nos íbamos a los hospitales afuera en las calles. Nos subíamos a veces a los camiones o a la ruta, como le llaman, y estábamos siempre predicando la palabra del Señor. Esa emoción, esa pasión. Pero ¿qué sucede a veces durante nuestro caminar con Cristo? Sinceramente,
si no tenemos cuidado, esa pasión, esa devoción, entonces disminuye. El día de hoy queremos hablar acerca de cómo es que nosotros podemos estar siempre en comunión con Dios para que la pasión, para que esa devoción esté siempre ahí. Así que a lo mejor como yo, usted que ya ha conocido a Cristo de mucho tiempo, a veces algo sucede y entonces esa pasión disminuye, como decía. O algunos de ustedes que recientemente han conocido al Señor Jesús y están en su primer amor, como le llamamos, y están apasionados por Él, están entusiasmados, están creciendo en el Señor. Yo no sé si ustedes se han preguntado cómo podemos hacer para que esta pasión, esta devoción no se acabe, sino al contrario, pueda crecer más, podamos apasionarnos más. Si usted es como yo, como los discípulos de Jesús, pues a veces se nos acaba esa pasión, esa devoción. Quiero hablar de dos cosas, dos razones por las cuales. La número uno es de que nuestra devoción disminuye cuando le fallamos a Jesús y no nos acercamos rápidamente para ser restaurados. Todos le fallamos al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor desea que usted y yo vivamos una vida de santidad. Lo cierto es que en ocasiones le fallamos al Señor, pero cuando usted y yo no venimos inmediatamente y nos arrepentimos y buscamos esa restauración, entonces lo que sucede es que nos empezamos a enfriar, nuestro corazón se empieza a enfriar. Y eso le pasó a los discípulos. Después de que el Señor Jesús les había anunciado de que Él iba a morir en la cruz, algunos de ellos le dijeron: Señor, vamos a ir contigo, vamos a estar ahí. Uno le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti si fuera necesario. Y cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Todos huyeron, traicionaron. Yo no sé usted, pero si yo hubiera sido Jesús, me hubiera sentido verdaderamente ofendido. Si a usted alguna vez lo han traicionado, algún amigo, a mí me han traicionado y se siente muy feo. Y usted conoce la historia. Pedro le siguió de cerca, a otro discípulo también, y cuando Pedro estaba ahí cerca, alguien lo reconoció, le dijo: tú también andabas con él. Y dijo: no, espérate, no es cierto, no, yo ni lo conozco. Y 3 veces Pedro le negó, y la última vez hasta lo maldijo. Dijo: no, yo no lo conozco, no sé de lo que estás hablando. Y cuando lo negó, el gallo se acordó de esa palabra que Jesús le había dicho. Y entonces dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Y después vemos en los capítulos ahí en Juan que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Y ellos no lo podían creer. El Señor se manifestó en varias ocasiones. Pero ¿qué sucede ahí en Juan capítulo 21? Ahora conmigo la Biblia. Capítulo 21 dice que estaba algunos de los discípulos, entre ellos estaba Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, dice otros 2 discípulos. Y entonces el Señor Jesús se manifestó otra vez a ellos. ¿Pero qué es lo que estaban haciendo? Dice el versículo 3, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Usted se preguntaría: es que el Señor Jesús acaba de resucitar solamente hace unos días. ¿No sería que ellos deberían de estar llenos de gozo, en oración, quizá buscando hacer la voluntad de Dios? Es que el Señor Jesús había dicho, se habían cumplido. Pero no, ellos están ahí en la orilla del mar, quizá a lo mejor sin mucho que hacer. Y Pedro dice: bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pescar. Y se van a pescar, y los demás lo siguen. Y después de estar ahí pescando, dice que cuando ya ve amaneciendo, el Señor Jesús llegó a la playa, y ellos no habían podido pescar nada, y les preguntó si tenían algo de comer. Y ellos dijeron: pues no.
no pescamos absolutamente nada. Y él le dijo, bueno, pues echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces ellos echaron la red hacia la derecha. Pero cuando Jesús llegó ahí, no le reconocieron que era él. No reconocieron que era Jesús. Sus ojos estaban quizás cegados por un momento. Y entonces, una vez que ellos echaron la red y empezaron a sacar aquellos peces, se acordaron de que algo similar había sucedido unos años atrás, cuando ellos estaban de la misma forma trabajando, y el Señor Jesús llegó y le dijo, vayan mar adentro y echen esa red. Y en ese momento el discípulo que amaba a Jesús, que era Juan, dijo, es el Señor Jesús, es Jesús. Simón Pedro entonces tomó su ropa y se lanzó ahí al agua y nadó rápidamente y llegó hacia donde estaba Jesús. Después los demás discípulos llegaron y entonces Jesús los recibió con un desayuno. Dice que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era Jesús. Entonces llegaron ahí y el Señor Jesús los recibió. Usted se puede imaginar ahí un pez, algo muy rico ahí siendo cocinado. Pero yo no sé usted, si yo me volviera a encontrar con una persona que me ha traicionado, pues no sería muy amable para invitarlo a desayunar, ¿no? Y algunos dicen, no, pues es que los que me conocen de tiempo, a lo mejor un poco más, dicen, no, pues es que el pastor tiene un carácter muy tranquilo, no se enoja. No crea, a veces se me sube los marques. Imagínese usted a Jesucristo. Ellos bajan y ellos no siquiera pueden verlo a la cara, y entonces Jesús los recibe con un desayuno. Y yo no sé si usted, cuando va a su casa allá en su país, cuando alguien le quiere mostrar cuánto lo estima, ¿qué es lo que hace? Le ofrece a comer. Y uno va y come hasta 3-4 veces al día, porque quiere quedar bien con toda la gente, con toda la familia. Así Jesús les está dando ahí de desayunar. Y entonces tiene un acercamiento con Pedro. Y entonces le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, te quiero. Y él le dice, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, te quiero. Entonces él se entristece. El versículo dice, le preguntó una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Otra versión dice, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis ovejas. Aquí a lo mejor usted puede decir, bueno, él le decía, me amas, y dijo, te quiero. El punto no es ese. El punto es que el Señor Jesucristo está yendo hacia donde están los discípulos, donde ellos están ahí desanimados, donde han perdido su pasión, y entonces les está dando una nueva oportunidad para que ellos puedan restaurar la comunión con Él. Después de que le dijo esas cosas a Pedro, le dijo, dicho esto, añadió, sígueme. Hace unos años atrás, Él había dicho a los discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres, y les había dicho, síganme. Y en ese momento Pedro está siendo restaurado. Y lo podemos ver que ellos empezaron y siguieron la oración, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre sus vidas, ellos fueron unas personas completamente distintas. Cuando tú y yo, hermano, le fallamos al Señor, Él siempre está presto y listo para restaurarnos. Nosotros somos los que tenemos que venir a Él. Yo no sé usted, pero en ocasiones a mí me ha pasado y estoy desanimado, desalentado, y Señor, digo, Señor, me has escogido a mí para servirte, que no soy nada, que te he fallado. Y me reconforta escuchar y saber que el Señor me dice, ¿sabes qué? Sígueme, tú sigue adelante, sigue haciendo mi voluntad. Y mi única oración es, Señor, solamente permíteme que yo esté seguro, tener la seguridad de que estoy haciendo tu voluntad. Eso es lo único que yo deseo, Señor. Eso es lo único que yo deseo. No me permitas tratar de buscar el reconocimiento de la gente, mientras tú, Señor, me permitas buscar y saber que estoy haciendo tu voluntad. Eso es lo único que deseo. Así que si en este momento, en esta hora tú estás aquí, a lo mejor has perdido esa pasión, ese fuego en tu corazón por Cristo Jesús, porque a lo mejor le has fallado y porque te has alejado un poco, el Señor te dice, sígueme,
te invita a desayunar, te invita a seguir con esa comunión con Él, para que tú puedas seguir adelante. Pero hay otra manera en la cual usted y yo podemos perder esta devoción. Yo le voy a invitar a que le dé un codazo muy, muy gentil a la persona que está al lado y la despierte, porque no, yo estoy viendo aquí unos que están cabeceando, yo creo que se desvelaron los hermanos. Denle un codacito de favor. Nuestra devoción disminuye cuando nos ocupamos de la obra de Dios y descuidamos al Dios de la obra. Lo voy a decir otra vez. Nuestra devoción disminuye cuando nos ocupamos de la obra de Dios y descuidamos al Dios de la obra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano? Vamos a abrir la Biblia ahí en Apocalipsis. El mensaje a las diferentes iglesias. Apocalipsis capítulo 2. Dice así el versículo primero, voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. No sé en su Biblia de qué letras están, de qué color están las letras, pero las mías están rojas. Eso significa que Jesús está hablando acá. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Ay, qué bonitas palabras! Si usted y yo escucháramos algo así, pues entonces, yo no sé usted, pero yo me sentiría halagado. Dije: pues, gracias, sí. Yo he trabajado para el Señor, yo diría, yo he trabajado para el Señor y me he esforzado, y he sufrido quizá, pero estoy aquí, sigo adelante. Oye, son unas lindas palabras. El Señor Jesús está diciendo: yo conozco tus obras, sé que estás ocupado tratando de servirme. Y a lo mejor si termináramos ahí, diríamos que todo está bien. Pero ¿qué sigue el versículo siguiente? Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es posible, amado hermano que está aquí, es posible que usted y yo nos ocupemos de las cosas de Dios, nos ocupemos del trabajo, incluso que estemos compartiendo de Cristo, incluso hablando con la gente que nos rodea. Es posible que estemos aquí cada domingo, cada miércoles. Es posible que usted y yo nos ocupemos tanto que descuidemos a Dios, que descuidemos nuestra relación. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Tú te has ocupado, tú has sufrido, has permanecido, y todo está bien. Pero yo tengo contra ti esto, que tú has dejado tu pasión, tu devoción por mí. Has dejado de amarme. Una versión dice: has dejado de amarme como tú lo hacías al principio. Arrepiéntete y haz las primeras obras. La pregunta obligada: ¿cuáles son esas primeras obras? ¿Cuáles son esas primeras obras? Bueno, hablábamos hace un momento de qué pasó cuando usted aceptó a Cristo Jesús con su corazón. Pero para que piense un poquito y lo compare, ahora piense usted cuando conoció también, así como yo dije, pues a su esposo o a su esposa. Y si no tiene esposo o esposa, no se preocupe, vamos a orar para que el Señor le mande. Amén. ¿Verdad? Pero piense, acuérdese. Sí, ese momento, aquel día, hace unos años allá, atrás. Y a lo mejor, bueno, ya no nos vemos tan jóvenes y tan esbeltos, seguro sí, ¿verdad?